Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Díselo tú una vez más. Te damos gracias. Cántale más fuerte. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Y en este momento queremos orar a ti para que nuestro corazón también esté abierto para recibir el mensaje que tú tienes para hoy, que pueda penetrar y ministrar nuestras vidas, Señor, así como de todos tus hijos que están en este lugar, aun aquel que ha llegado como invitado y no te conoce, Señor, pueda salir de aquí transformado con el poder de tu amor y por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? Uno, dos, ahí estoy. Muy buenos días a todos. Sentiros cordialmente saludados, si estáis aquí por vez primera. Tenemos 100% un par de visitantes que están aquí por vez primera, así que me vais a escuchar hablando en otro idioma, no estoy hablando en lengua, no os preocupéis. Bueno, sí, en lengua, pero en alemana. Könnt ihr bitte aufstehen? Han llegado Marcos, Michael e Isabelle desde Alemania. Bienvenidos. Es que no, danke. Ellos son personas muy importantes por varias razones. Entre ellas, que su iglesia, allí en Alemania, respalda a esta iglesia con mucha oración. Y lo han llevado haciendo durante muchos años, así que de verdad que es un gusto tenerlos aquí. Y están aquí viendo, pues, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo se está moviendo el Señor aquí? Así que es un gusto tenerlos. Vielen Dank dass ihr hier da seid. Así que, bueno, vamos adelante. Esta semana, bueno, y la pasada y la anterior, yo no sé qué ha estado pasando, que me han estado saliendo bastantes cosas sobre David, ¿vale? Y no sé si lo sabíais, esto no lo tengo escrito, pero os lo doy como un dato curioso. ¿Conocéis los que hacen la serie esta de Jesús? Los de Angel Studios, ¿y eso? ¿Sí? Ajá. Ok, ellos han hecho ahora una película de dibujos animados de David. Está guapísima la película. Si tenéis niños, la podéis ver. Si no tenéis niños, os la recomiendo. Está genial la película. Y claro, era algo constante. El Señor me estaba dando muchas cosas con David. Digo, voy a tener que volver a leer la historia de David. Algo me pasa aquí. ¿Por qué me está viniendo esto una y otra vez? Así que os voy a compartir un poco pues lo que he estado estudiando en estas últimas semanas. Todos conocemos la historia de David y Goliat. Incluso hay personas que nunca han leído la Biblia y saben algo de ella. Esa historia, un pequeño que vence al gigante, el débil que derrota al fuerte, es la historia motivacional perfecta. Fijaros, ¿no?, que usamos muchas veces los términos, incluso David y Goliat, aunque no tengan nada que ver con la Biblia, muchos los utilizamos. Es algo que está ahí. Una historia que muchas veces usamos para decir, si tienes fe,
puedes vencer cualquier gigante. Suena bien, inspira, pero cuando volvemos al texto y lo leemos con calma, descubrimos que la historia no se trata principalmente de valentía, ni de autoestima, ni siquiera de David demostrando lo que puede hacer. La realidad de esta historia es que trata de esta palabra, dependencia. Dependencia. Porque David no entra al campo de batalla intentando demostrar quién es él. David entra en la historia porque confiaba en Dios y lo que él podía hacer. El ejército estaba pensando en lo grande que eran los filisteos. ¿Y David? David estaba pensando lo grande que era su Dios. Así entró David. A los filisteos le daba absolutamente igual. Dijo, muy bien, filisteo, grande, ok, bien. Pero mi Dios, ¿y mi Dios? Por eso hoy no quiero centrarme solamente en el gigante, en Goliat. Quiero mirar lo que ocurre antes, durante y después del momento que todos conocemos. Porque cuando prestamos atención al texto descubrimos algo. El momento en el que el gigante cae no empieza en el campo de batalla, empieza mucho antes, en lugares donde nadie estaba mirando. Antes de que David llegara al valle donde está Goliat, su vida ya estaba siendo formada por Dios en lugares mucho más silenciosos. Cuando aparece no llega como un guerrero famoso, ni como un soldado entrenado, llega como un pastor joven que simplemente está obedeciendo a su padre. De hecho, el motivo por el que está allí en ese campo de batalla es muy sencillo, una cosita, está allí haciendo un recao. Es un recaíto. Su padre lo envía a llevar comida a sus hermanos que están ahí en el ejército. Y para que veáis que no me lo estoy inventando, aquí está la referencia bíblica. El padre le dice, lleva esto a tus hermanos, estarán enmayados, para que coman. Y ahí está. David no llega buscando batalla, no llega buscando guerra, llega cumpliendo una tarea pequeña, una cosita, nada, llevar la comida a sus hermanos ahí al frente. Y eso nos dice algo importante sobre cómo obra Dios. Muchas veces imaginamos que las grandes historias o las grandes personas quizás empiezan con grandes decisiones o con grandes momentos, pero en la Biblia vemos cómo empiezan con obediencias simples. Cosas pequeñas que muchas veces parecen invisibles. David estaba cuidando ovejas cuando nadie lo veía. Estaba haciendo su trabajo cuando nadie lo celebraba. Y esto era exactamente el lugar donde Dios estaba formando su carácter. Nada público, ni loco, ni estrambótico, era ahí algo simple. Y a los ojos de muchos, lo que David hacía no era nada especial. Estaba cuidando ovejas. Un parguela ahí solo en el campo. No era nada especial. Y quiero que nos fijemos aquí en el siguiente, en 1 Samuel 17, 34, 36. Los que tengáis cierta edad no vais a poder ni ver lo que está en pantalla. O los que tengan gafas. Pero si queréis acompañarme, dice lo siguiente. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño, salía yo tras él. Lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Esa última es una barra. Y yo me lo imagino diciéndolo, digo, o sea, ahí enfrente de la gente diciendo esto, dice, oh, madre mía, se ha colado el pastorcillo este. Le ha dado mucho el sol, está todo el día en el campo el pobre chaval, le ha dado y mira lo que dice, que está colgado. Pero es que él no lo cuenta como una hazaña heroica, sino como algo que simplemente pasaba mientras cumplía su responsabilidad. Y en este proceso, David ya estaba aprendiendo de que Dios estaba con él incluso cuando nadie estaba allí. Él sabía que no eran sus fuerzas. ¿Cómo se va a cargar un león? ¿Cómo se va a cargar un oso? No eran sus fuerzas. Él sabía, Dios es quien me estaba dando esas fuerzas y esas posibilidades. Pero por eso cuando David escucha a Goliat desafiar al pueblo de Dios, su reacción es muy diferente. Muy diferente.
a la de los demás. Para el ejército de Israel, Goliat era un problema nuevo. Era algo nuevo, era algo demasiado grande para enfrentar. Ellos no habían visto esto antes. ¿Quién es este gigante? Pero para David, en cambio, era otra situación donde solo tenía que confiar en el mismo Dios que ya lo había sostenido antes. Y dice, un gigante, fenomenal, muy bien. ¿Y qué? ¿Y qué? Hay otro detalle curioso que me topé mientras estaba estudiando. David, como muchos sabréis algunos lo sabrán, otros no, pero David escribió muchos de los salmos, o por lo menos podemos reconocer que algunos son escritos por David. Gran parte del libro de los salmos salió de su vida, de sus luchas, de sus oraciones y de sus momentos con Dios. Pero hay algo que me sorprende un montón cuando empezamos a leer los salmos. Yo no sé si os habéis dado cuenta y si no os hago spoiler, pero es que David nunca escribió un salmo sobre Goliat. Curioso. No hay un salmo donde él diga, ¿recordáis cuando derroté al gigante? No hay un canto celebrando ese momento. La historia que conocemos, este momento lo conocemos porque alguien más lo escribió. Pero David, cuando escribe sobre su vida espiritual, habla de otras cosas. Habla de su pecado, de su arrepentimiento, de su confianza en Dios, de su necesidad del Señor. Y a mí eso me resonaba bastante. El momento que para nosotros parece el pico de la historia, o de su historia, para David no fue lo más importante. Para él fue simplemente otro día confiando en Dios. Hermano, Goliat no creó la fe de David. Goliat reveló la fe que Dios llevaba años formando en secreto. Eso sí lo hizo Goliat. Pero si lo piensas, hoy, no sé si os ha parecido, capaz que soy yo el único loco, ¿vale? Pero muchas veces nos pasa algo parecido, que escuchamos testimonios, leemos historias, vemos momentos de victoria, y eso tiene mucho valor, cuidado, no quiero quitar eso, eso es innegable. Dios ha obrado, y es bueno recordarlo y celebrarlo, que Dios obra, obviamente. Pero a veces sin darnos cuenta, nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. Y empezamos a mirar más al momento ese de victoria que al proceso. Vemos más el pico que el camino. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque, hermano, no fuimos llamados a vivir de recuerdos. Fuimos llamados a caminar con Dios hoy. Muy diferente. A verle hoy, a depender de Él hoy, a caminar con Él cada día. Porque muchas veces pensamos, de nuevo, que la fe aparece en los momentos grandes. Y no es así. La fe se cultiva en los lugares ocultos, en los días normales, en las decisiones pequeñas que nadie aplaude. Ahí se cultiva la fe. Las batallas públicas solo enseñan lo que Dios ha estado formando en secreto. Eso es lo que demuestra. Cuando David decide enfrentar a Goliat, el texto dice que baja al arroyo y coge 5 piedras lisas que se guardó en su bolsa mientras tomaba la onda en su otra mano. 1 Samuel 17:40. 5 piedras. Yo he puesto 3 distintas, ¿vale? Pero cogió 5 piedras lisas. Y es un pequeño detalle que abre a varias preguntas, pero hay una pregunta que por lo menos a mí me vino. ¿Por qué 5? ¿Por qué 5 piedras? ¿No bastaba una? Y esta pregunta, ahí donde lo veis, me dio un dolor de cabeza. Hasta anoche estaba preguntándome esa pregunta y he tenido que estar repasando esto, diciendo, a ver, Señor, ¿por qué 5 piedras? Y yo dándole vuelta, ¿qué le pasan a estas 5 piedras? ¿Por qué 5 piedras? Y empecé a leer comentarios bíblicos, escuchar a otros pastores hablando de este momento. Y os digo una cosa, después de tanto, con el dolor de cabeza que llevaba encima, algunos dicen, llevaba 5 piedras por costumbre. Vale. Otros decían y justifican que quizás llevaba 5 piedras por los hermanos que estaban ahí de Goliat. Entonces dice, bueno, me llevo 5 y para los hermanos me los cargo. Otros dicen, se llevó 5 por si fallaba.
lo cual dudo porque, a ver, práctica tenía. Si se cargaba un oso en movimiento, no creo que a un gigante le fuera mucho complicado. Pero claro, el punto que me vino y se me aclaró es algo curioso, y es que David no confundía la fe con improvisación. Perdón, no he puesto ninguna foto porque ya os digo, esto fue anoche que estaba dándole más vuelta y digo, no sé qué foto ponerle, así que os dejo la frase, porque David no confundía la fe con la improvisación. David confiaba en Dios, pero también respondía con lo que tenía. La victoria nunca estuvo en la onda, estuvo en el Dios en quien David confiaba. Él sabía usar la onda. Eso está claro. Había pasado años practicando mientras cuidaba el rebaño. De nuevo, esto se lo dijo a Saúl, ¿no? Dice, el Señor que me libró del león y del oso, también me librará de este filisteo. ¿Vale? Pero fijaros cómo empieza. Dice, el Señor que me libró. No es Él, yo que me sé librar de los osos. No, el Señor que me libró es siempre el primero. Su confianza no está en sus skills, en lo bien que sabe. No, el Señor primero. Y mira lo que ha hecho el Señor. David no estaba improvisando. Estaba confiando en el mismo Dios que ya él había visto obrar antes. Su fe y su acción caminaban juntas. La fe bíblica, hermanos, ora, confía y responde. Es cuando alguien aprende a conducir. Perdón, esta frase se me ha colado, ¿vale? Pero eso viene ahora, no lo miréis. Pero es como cuando alguien aprende a conducir. No empieza sabiendo hacerlo todo perfecto, aunque quiera. No, yo soy un máquina conduciendo. Eso, tú tienes un automático. No. Cuando tú empiezas a conducir, el coche se te cala. Te pones nervioso. Te equivocas. Es normal. Pero decirme, ¿quién es el último que se ha sacado el carnet aquí? ¿Quién se ha sacado el carnet hace poco? A ver, Danae, tú ya llevas ya conduciendo. ¿Dónde está Elliot? ¿Dónde está? Elliot es mi conductor favorito ahora mismo. Elliot, curioso aquí, ¿vale? Es el que lleva el carnet menos tiempo, yo creo aquí, ¿vale? A Elliot se le calaba el coche. Yo lo he visto, lo he vivido. Se ponía nervioso. Incluso en un parking con mucho espacio. Perdón, Elliot. Te he pillado, ¿vale? Elliot se equivocaba. Lo he visto salir con el coche con el freno de mano puesto. El coche no me va a timo. Y yo, tío, quita el freno de mano. Pero ¿sabéis lo que pasa con Elliot? Y nos ha pasado a todos los que conducimos. Es que no esperó a estar completamente listo para empezar a conducir. No dijo, no. Empezó. Y mientras empezó a avanzar, a aprender. Y con Dios es igual. No esperamos a estar completamente listos. Respondemos con lo que tenemos. ¿Que vamos a trompicones? Sí. Pero confiamos en Dios con lo que nos falta. Porque Dios no solo usa lo que ya tienes, también te forma mientras caminas con Él. David no fue al campo de batalla fingiendo ser otro. Fijaros, ¿no? Que cuando le dieron esa armadura, él reconoció que no podía ni moverse con eso. Yo me acuerdo de pequeñito, la típica caricatura, ¿no? Que se veía David dentro del de esta, así, con toda la armadura alrededor suya. Y dice, es que no me puedo mover con esto. Estoy roto, esto no soy yo, no me sirve. Él sabía que eso no era él. Él fue, ¿cómo era? Un pastor que confiaba en Dios y Dios usó precisamente eso. Ahora sí podéis leer la frase. La fe no espera estar lista, hermano. Responde con lo que tiene y confía en Dios con lo que falta. Y cuando alguien responde así, sin fingir, sin huir, confiando en Dios y siendo fiel con lo que tiene, entonces pasa una cosa muy curiosa. Pasa algo. No porque esa persona sea fuerte, sino porque Dios interviene. Y ahí es donde llegamos a ese momento que todos recuerdan. Antes de nada, vamos a poner un poquito más de contexto. Goliat no solo era un guerrero grande. Goliat era un hombre que desafiaba al Dios de Israel. Durante 40 días, mañana y tarde salía al valle para provocar al ejército de Israel. 1 Samuel 17 y 16 lo dice.
No solo era una batalla militar, era una burla espiritual. Y David mismo lo reconoce cuando escucha lo que está ocurriendo. Voy a leeros de nuevo. Es que estas frases a mí me encantan. Yo le pongo una entonación distinta. Capaz que no lo dijo así, ¿vale? Pero ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David era andaluz en mi cabeza, ¿vale? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y cuando Goliat vio a David, lo despreció por ser joven. Lo maldice por sus dioses y lo amenazó públicamente. Fijaros, 1 Samuel 17, del 42 al 44, voy a estar leyendo ahora, y dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y de buen parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. ¿Qué? 40 días el gigante estaba hablando. 40 días estaba desafiando al Dios vivo. Pero cuando Dios respondió, ¿sabe lo que pasa? Solo hizo falta una piedra. Una. Y le respondió. Una piedra. Y hermanos, no fue la piedra. Fue Dios. Y esto lo tenemos que entender bien. A ver, decirlo conmigo porque os veo un poco perdido. Vamos a decir, no fue la piedra, fue Dios. Vamos a decirlo todos juntos. No fue la piedra. Díselo que tienes a tu derecha. No fue la... Dice, no tengo nadie a la derecha. Pues mira el de la izquierda. Mira el de detrás tuya. Mira si tienes a alguien detrás, fenomenal. Dile, no fue la piedra. Hermano, ¿quién fue? Dios. El mismo Dios viviente, el Dios de Israel, es el mismo Dios ahora. No fue la piedra. Y llega este momento del enfrentamiento. Esto ahora todo ocurre muy rápido, por lo menos en mi cabeza. 1 Samuel 17:49, metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. ¡Bum! En los dibujitos cuando lo hace, os doy spoiler, si lo vais a ver, el de Angel Studios, la nueva película. No me patrocinan, pero lo deberían. Ese momento, ¡pah! Este detalle a mí me dejó un poco rayado. El texto dice que Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Yo no sé vosotros, pero cuando te dan un piñazo en la cabeza, imaginaros, haceros así, un momento. ¿La tendencia a dónde va? Vamos para atrás, ¿verdad? Cuando vemos las películas típicas, no, le pega un piñazo o un tiro, para atrás, siempre para atrás. Y digo, qué raro. Y también, ¿por qué le mete ese énfasis? Y ese detalle me llamó la atención porque la Biblia, esa postura, aparece muchas veces cuando alguien se postra delante de Dios. Y cuidado, quiero recalcar algo. No estoy diciendo que fuera el caso, ¿vale? Pero, cuando empecé a leer, dije, oye, voy a buscar en el original cómo se describe ese momento de caer con el rostro al suelo, la manera en la que está escrito. Es muy importante en la Biblia. A veces se dicen ciertas cosas y la manera en la que está escrita se puede ver en otros versículos. Entonces me fui a las referencias y me di cuenta de una cosa, y es que la misma manera en la que está escrito sale en Génesis 17:3. Es el momento donde Abraham cayó sobre su rostro delante del Señor. Después lo volvemos a ver en Número 26. Moisés se postró con el rostro en la tierra delante de Dios. También lo vemos en Josué 5:14. Josué hizo lo mismo delante del príncipe del ejército del Señor. Incluso Jesús en Getsemaní oró postrado con el rostro en la tierra delante del Padre. Eso está en Mateo 26:39. O sea que la forma de caer, esa postura en la Biblia, siempre es una postura de humillación, de redención y reconocimiento de autoridad. Y pensar, durante 40 días Goliat estaba desafiando
al Dios de Israel. Durante 40 días había estado intimidando a su pueblo. Pero todo termina en un momento. El hombre que había desafiado al Dios vivo termina con el rostro en el suelo. El texto no dice que David hiciera que Goliat se inclinara. Eso no lo pone. Pero el resultado es evidente. El gigante terminó humillado delante de Dios. Y la historia todavía añade otro detalle más. Y no es que David fuera rubio, que me parece muy curioso. Digo, igual es por el sol. Digo, ¿por qué dice que es rubio y de buen parecer? Pero bueno, eso era curioso, ¿no? Pero después que el gigante cae, David toma la espada de Goliat y con ella corta su cabeza. El arma que parecía representar la amenaza más grande termina siendo el instrumento de victoria. Y aquí es donde quizás más de uno de vosotros ya empieza a ver un patrón, porque es un patrón que vemos mucho en la Biblia. Y si no, no te preocupes, yo te lo desgloso. Lo que el enemigo usó para intimidar, Dios puede usarlo para traer liberación. Aquello que parecía imposible de enfrentar termina siendo transformado por Dios en una señal de poder. Es como cuando algo en tu vida parece ser un desastre y años después te das cuenta de que Dios lo estaba usando. Quizás perdiste un trabajo y en ese momento pensaste, se acabó. Esto es un golpe durísimo. Pero fue ese mismo momento el que te llevó a otro lugar, a otro camino, a otro que no habrías considerado antes. O quizás una conversación difícil que parecía poder romper una relación termina siendo el inicio de una reconciliación más profunda. O una temporada dura que te obligó a depender de Dios como nunca antes y mirando hacia atrás te das cuenta de algo. Lo que parecía una amenaza, Dios lo estaba usando como instrumento. Eso es exactamente lo que ocurre aquí. La espada del gigante, el símbolo de su fuerza, termina siendo instrumento de derrota. Pero la historia no termina ahí, porque David no es solamente un ejemplo de fe. David es también una señal que apunta hacia algo mayor. Y es lo que, curiosamente, hoy todas las canciones han ido apuntando. David fue enviado por su padre. Sus propios hermanos no lo entendieron. Parecía un pequeño delante de un enemigo imposible y peleó una batalla que el pueblo de Israel no podía pelear por sí misma. Israel no luchó en contra de Goliat. David luchó por ellos. Y cuando David, gracias a Dios, venció, todo el pueblo recibió victoria. ¿A quién nos recuerda esto? ¿A quién nos recuerda esto? A ver, pillar esto, ¿vale? La Biblia nos enseña que nosotros tampoco podíamos vencer a nuestro enemigo más grande. El pecado, la muerte y el poder del mal. Era un gigante que nadie podía derrotar por sí mismo. Pero Dios envió a uno mayor que David, Jesús. En la cruz, Jesús peleó la batalla que nosotros no podíamos pelear. Y cuando venció, su victoria se convirtió también en nuestra victoria. Por eso, el mensaje final de esta historia, y yo no quiero que te vayas sin entender esto, el mensaje de hoy no es tú eres David. No es sé más como David. No, el mensaje es mucho más. Necesitábamos un David que peleara por nosotros. Y Dios lo envió y su nombre es Jesús. Esa es la parte importante. Tal vez hoy tu gigante tiene otro nombre. Tal vez no es un guerrero con armadura, sino algo mucho más silencioso. Quizás estás luchando con miedo, con un pecado oculto, con cansancio espiritual, con indiferencia, una lucha interna que nadie más ve. Y cuando miras ese gigante parece enorme, parece demasiado grande para enfrentarlo. Pero hermanos, el tamaño del gigante nunca determinó el resultado de la batalla. La presencia de Dios, eso ya es otra cosa. Eso sí determinó una cosa bastante distinta. Quizás llevas tiempo pensando, cuando yo sea más fuerte, entonces Dios actuará. Pero la historia de David nos enseña lo contrario. Dios actúa cuando alguien decide confiar en Él. Incluso cuando todavía tiembla.
Y si miras la historia entera, te das cuenta de que, de nuevo, esto no empezó en el campo de batalla. Dios ya estaba orando en la vida de David cuando nadie miraba. En secreto estaba formando su fe. Y cuando llegó el momento, David no esperó a estar listo. Respondió con lo que tenía. Con lo que Dios ya había puesto en sus manos. Y Dios intervino en el resto. Porque al final, Dios forma en secreto, nosotros respondemos en fe. Y Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. No se trata de quién lanza la piedra, se trata de quién sostiene la historia. Confía en Dios en secreto. Responde con lo que tienes y no dependas de tus fuerzas. Deja que Él haga lo que tú no puedes. Depende de Dios. Depende de Dios. Hermano, vosotros sabéis que yo no soy muy de hacer estas cosas. Pero quizás estáis ahora mismo algunos batallando con algún gigante. No lo sé. Capaz que sí. Capaz que es algo diario. Pero si estás en ese momento y te gustaría respaldarte en oración, si tú dices, quiero depender más de Jesús, quiero depender más de Dios, o simplemente es que ni lo conocías hasta hoy, yo te invitaría a que vinieras aquí adelante y vamos a orar. Si quieres decirle al Señor, Señor, yo quiero depender más de ti, os invito a que vengáis adelante. Si tú no has conocido al Señor y quieres conocerlo y dices, de verdad, yo quiero entender esa dependencia, os invito a que vengáis adelante. Sin presión, ¿eh? A mí esto siempre me daba mucha presión y cuando mis amigos iban, yo también. Si ese es tu caso, quédate sentado, no pasa nada, nadie te está mirando. Esto es entre tú y el Señor. Y hay un sentido de urgencia también en todo eso, porque, hermanos, yo no sé si lo estáis escuchando, pero hay un puñado de guerra, hay un montón de señales que están apuntando hacia algo. Y es que Jesús está a punto de volver. Está a puntito de volver. Y no es por meter miedo, no es por nada, pero es que es una realidad que estamos viviendo. El primer paso es decir, Señor, quiero depender más de ti. El resto, lo dicho, lo hace el Señor. Oremos, Señor, gracias. Porque podemos confiar en ti. Gracias que no depende de nosotros, nuestras fuerzas, nuestros caminos, es todo tú, Señor. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo en esa cruz. Oro específicamente ahora por las personas que no te conocen y hoy están tomando ese paso. Y si es así, Señor, gracias porque hay fiesta en el cielo. Guíanos, enséñanos a todos los que estamos aquí, Señor, levantados o no, Señor, enséñanos a poder depender de ti realmente. Que no sean solo palabras, sino que sean hechos, que tú digas, dependo de Dios, me da igual cómo esté financieramente, me da igual cómo esté el mundo ahora mismo, porque dependo del Dios de Israel, el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos, Señor, que podamos depender de ti realmente. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder apoyarnos también como iglesia, como cuerpo. Cuando uno esté débil, que nosotros podamos ayudarle, Señor. Que esa dependencia no sean solo palabras, que no solo se queden en estas cuatro paredes, sino que sea algo que podamos experimentar fuera. Que entendamos que cada día tiene sus propias batallas, Señor, pero son batallas que tú puedes ganar fácil, Señor. Gracias por cómo eres y por cómo serás y cómo sigues siendo y todo, Señor. Gracias. En tu nombre. Amén y amén. Podéis sentar.